¿Cuándo dejaste de confiar en tu maestra? Mi maestra se negó a seguir el protocolo de emergencia. Durante un tiroteo real en la escuela, incluso bloqueó el apagador de la luz mientras los disparos se acercaban. Cuando le supliqué que nos dejara escondernos, dijo, siéntense o los expulso a todos. Solo me quedé mirándola. Eso fue hace un año. La semana pasada la sacaron de su departamento esposada. Estaba en la clase de historia avanzada de la maestra González cuando el anuncio de emergencia sonó por el altavoz. Código rojo, esto no es un simulacro. Hemos hecho este simulacro cientos de veces desde primaria. Apagar las luces, esconderse en la esquina, guardar silencio, sencillo. Todos empezamos a movernos automáticamente, pero la maestra González se puso frente a nosotros con esa mirada que pone cuando alguien cuestiona su autoridad. Regresen a sus lugares ahora. Su voz tenía ese tono que significaba que hablaba en serio. Yo no autoricé ningún simulacro hoy. Levanté la mano por costumbre. Pero maestra González, se supone que los únicos procedimientos que siguen son los míos. Siéntense o todos sacan 0 en sus presentaciones. Luego empezó con su discurso de siempre. El de llevo 25 años dando clases. El de respeto y cómo su generación no necesitaba que les estuvieran cuidando todo el tiempo. Aquí está la cosa con la maestra González. Era de esas maestras súper estrictas con cosas raras pero floja para enseñar de verdad. Te ponía falta por llegar 30 segundos tarde, pero le ponía 10 a todos en los ensayos que obviamente no había leído. Una vez entregué un trabajo con un párrafo completo sobre Bob Esponja en medio solo para probar. Saqué 98, así que la mayoría nos volvimos a sentar. Nadie quería arriesgar su promedio, por lo que probablemente era solo otro simulacro. Pero entonces el anuncio se repitió. Código rojo. Esto es código rojo. Todo el personal y estudiantes sigan los procedimientos de emergencia inmediatamente. Eso nunca pasa en los simulacros. Lo anuncian una vez y ya. Mi estómago empezó a hacer esa cosa rara. La misma sensación que tengo antes de un examen grande para el que no estudié, pero peor. Seguía mirando la puerta. El pasillo todavía estaba iluminado, luces fluorescentes encendidas. En los simulacros, los maestros siempre apagan sus luces inmediatamente. Entonces lo escuché. Pop, pop, pop. Como cohetes, pero no. El celular de todos empezó a vibrar al mismo tiempo. Saqué el mío debajo del pupitre. Mi novio Carlos estaba en química. 2 pasillos más allá. Su mensaje me heló la sangre. Escondido en el closet de materiales, alguien tiene un arma. ¿Dónde estás? Más mensajes llegando. Detrás del archivero en la dirección. Debajo del escritorio del profe García. Le mostré mi teléfono a la maestra González. Mi novio dice que hay alguien con un... Ya veo lo que está pasando aquí. ¿Creen que pueden armar una broma elaborada para meterme en problemas? ¿Para que me corran? Los sonidos de disparos se hacían más fuertes, más cerca. Alguien gritó en el pasillo. No un grito de diversión. No un grito de juego. Probablemente es la clase de teatro practicando, dijo la maestra González. Pero hasta ella ya no sonaba tan segura. Podía ver la clase del maestro Pérez al otro lado del pasillo. Luces apagadas. Sin movimiento. Solo oscuridad donde debían estar 20 chavos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. La maestra Hernández no nos deja escondernos. Seguimos en nuestros lugares. Carlos, ¿qué? Búscate dónde meterte ahora. Beto lo intentó después. El bueno de Beto que nunca discutía con nadie. Maestra González, por favor. Esto se siente real. Los sentimientos no son hechos, Beto. Siéntate. Más gente corriendo en el pasillo. Muchos pasos. Todos yendo en la misma dirección. Alejándose de algo. O de alguien. El altavoz crujió de nuevo, pero se cortó a la mitad. Fue entonces cuando escuchamos los disparos. Ya no eran pops. Bang. 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 Como alguien azotando una puerta de metal. Pero más fuerte. Más alto. Real. Me levanté. Necesitamos escondernos ahora. Siéntate o te expulso. La maestra González se movió para bloquear el apagador de la luz. No voy a perder mi trabajo porque ustedes niños quieren jugar. Algo dentro de mí se rompió. No me importa. Corrí hacia las luces. Fue entonces cuando todos perdieron el control. La mitad de la clase corrió hacia la esquina segura. La otra mitad se congeló en sus pupitres. Divididos entre toda una vida de seguir las reglas y esa voz primaria gritando peligro. La maestra González me agarró del brazo cuando pasé, pero me zafé. Estaba gritando sobre falta de respeto y consecuencias. Están siendo histéricos. Esta paranoia es exactamente lo que las redes sociales les han hecho. Miedo fabricado. Pero ya no la estábamos escuchando. Los pupitres raspaban el piso mientras bloqueábamos la puerta. Alguien estaba llorando. Alguien más estaba rezando. Los chavos que se habían quedado congelados finalmente se apuraron, empujándose en nuestra esquina. 23 adolescentes tratando de volverse invisibles. Todos menos la maestra González. Se quedó parada en su escritorio. Brazos cruzados. Furia irradiando de ella. La perilla de la puerta se sacudió. Todos dejamos de respirar. La manija giró. Cerrada. Gracias a Dios. Cerrada. Una sombra pasó bajo la puerta. Pausa. Podíamos escuchar respiración del otro lado. O tal vez era solo mi corazón latiendo en mis oídos. Pasos. Siguiendo adelante. Esos fueron los 10 segundos más largos de mi vida. El equipo táctico nos encontró 40 minutos después.
La maestra González seguía balbuceando sobre cómo habíamos reaccionado exageradamente a un simple simulacro. Y una semana después, finalmente descubrimos por qué. Porque fue cuando nos dijeron quién era el tirador. Jaime Villarreal, de mi clase de inglés de segundo año. El chavo callado que se sentaba en la esquina del fondo dibujando personajes de anime en su cuaderno. El paramédico envolvió el brazalete de presión arterial alrededor de mi brazo mientras me sentaba en la camilla afuera. Todo mi cuerpo temblando como si tuviera hipotermia aunque era mayo. Seguía checando mi pulso y preguntando si podía respirar bien. Pero todo en lo que podía pensar era en Jaime pasando junto a nuestra puerta. Jaime con un arma. Jaime a quien le había prestado un lápiz la semana pasada. La detective Santos apareció con su placa y libreta, agachándose a mi nivel mientras me pedía que le contara todo lo que pasó en el salón de la maestra González. Le conté sobre el anuncio, sobre la maestra González haciéndonos quedarnos en nuestros lugares, sobre los sonidos acercándose. Escribió todo, asintiendo cuando mencioné que yo misma apagué las luces. El estacionamiento era un caos con papás corriendo por todos lados, camionetas de noticias instalándose, ambulancias saliendo con sus sirenas prendidas. Mi mamá atravesó la cinta policial todavía con su bata del hospital, el rímel corriéndose por su cara mientras me agarraba tan fuerte que no podía respirar. Seguía tocando mi cara, mis brazos, buscando heridas que no estaban ahí mientras le exigía respuestas a la detective Santos sobre cómo una maestra pudo mantener a los chavos expuestos durante un tiroteo activo. La mamá de Carlos también estaba ahí, llorando y abrazándolo una y otra vez mientras él se quedaba ahí parado con cara de ausente. La detective Santos me llevó a un lugar más tranquilo y sacó su tablet, mostrándome capturas de pantalla de mis mensajes a Carlos sobre la maestra González, no dejándonos escondernos. Dijo que 23 estudiantes ya habían dado la misma historia, que la maestra González seguía insistiendo que era falso, incluso después de que empezaron los disparos. 2 chavos murieron en el pasillo de matemáticas, me dijo. 3 más están en el hospital, todos de salones que siguieron el protocolo inmediatamente, excepto por una chava que le rozó una bala que atravesó una puerta. Mi papá llegó y se hizo cargo de mi mamá, llevándome a su camioneta sin decir nada. La radio se quedó apagada todo el camino a casa y ambos saltamos cuando una moto rugió pasando junto a nosotros en un alto. Nuestra casa se sentía mal, demasiado normal con su olor regular a café y suavizante. Mi papá hizo espagueti, pero solo lo empujé por mi plato mientras mi teléfono seguía vibrando con mensajes de todos preguntando por qué la maestra González no nos dejó escondernos. Esa noche no pude dormir. Solo seguía repitiendo esos 40 minutos una y otra vez. A la mañana siguiente, una llamada automática del distrito dijo que la escuela estaba cancelada indefinidamente y que habría psicólogos disponibles en el centro comunitario. Mi mamá llamó para reportarse enferma y quedarse en casa conmigo, pero cerré la puerta de mi cuarto con llave y me senté en mi cama pensando en cómo casi no bloqueamos la puerta. Cómo casi nos quedamos en nuestros lugares como la maestra González quería. El Canal 8 tenía nuestra escuela en cada corte comercial y luego la cara de la maestra González llenó la pantalla, parada en su entrada diciéndole al reportero que mantuvo el control durante el caos y que sus estudiantes estaban vivos porque ella no entró en pánico. Mi mamá agarró el control y lo aventó tan fuerte que rompió la pantalla de la tele. Carlos me mandó un link al video del celular de alguien desde el salón oscuro del maestro Pérez mostrando a todos escondidos y en silencio mientras la voz de la maestra González se escuchaba a través de las paredes hablando sobre miedo, fabricado. La marca de tiempo mostraba las 2:47 de la tarde, justo cuando estaba bloqueando el apagador de la luz. El video tenía 50,000 vistas en 2 horas y los comentarios eran brutales. Pasé el siguiente día en mi cuarto saltando cada vez que la casa crujía o se azotaba una puerta de coche afuera. Mi mamá trajo sopa que no toqué y el chat grupal seguía explotando sobre abogados y demandas, pero no me podía concentrar en nada. El director Foster llamó esa tarde con su cuidadosa voz de director diciendo que el distrito necesitaba mi declaración escrita sobre las acciones de la maestra González separada de la investigación policial. Mi mamá agarró el teléfono y le dijo que la proporcionaría a través de nuestro abogado, lo cual fue noticia para mí ya que no sabía que estábamos consiguiendo uno. A la mañana siguiente, la mamá de Beto lo llevó porque necesitaba hablar con alguien que hubiera estado allí. Alguien que entendiera. Nos sentamos en mi portal y él seguía empezando frases que no podía terminar sobre casi quedarse en su lugar, sobre qué hubiera pasado si yo no hubiera apagado esas luces. Sus manos temblaban igual que las mías. Los papás de Carlos lo dejaron más tarde esa tarde y fuimos directo al patio trasero donde estaba la mesa de picnic bajo el roble grande. Se subió los jeans y me mostró los moretones morado oscuro cubriendo ambas rodillas de cuando se metió detrás de los estantes de almacenamiento químico en ese closet de materiales. Su voz se quedó plana cuando me contó cómo los disparos seguían acercándose y sabía que yo estaba a 2 pasillos pero no podía hacer nada al respecto. Nos sentamos ahí por 1 hora sin hablar realmente de ello, pero tampoco hablando de nada más mientras sus dedos arrancaban la madera astillada de la mesa. El día 5 empezó con mi mamá en el teléfono programando citas y para el mediodía había encontrado a la licenciada Rebeca Torres, esta abogada que se especializaba en casos de seguridad escolar. Su oficina en el centro tenía recortes de periódico cubriendo cada pared, titulares sobre demandas por negligencia y violaciones de seguridad en escuelas por todo el estado. Rebeca miró las notas de mi mamá y dijo que lo que la maestra González hizo fue más allá de mal juicio,
que mantener a estudiantes expuestos durante una situación de tiroteo activo era poner en peligro criminal. Hay algo inquietante sobre cómo la maestra González sigue insistiendo que todo esto es falso, incluso con esos disparos resonando por los pasillos. ¿Qué hace que una maestra esté tan convencida de que el peligro real no es real cuando todos los demás salones ya están oscuros y escondidos? Explicó cómo otras familias ya estaban presentando demandas civiles, pero los cargos criminales dependerían de la fiscalía. La junta comunitaria del día 6 se convirtió en caos en el segundo que la maestra González entró por las puertas del centro cívico con su representante sindical. Los papás empezaron a gritar inmediatamente mientras ella solo se quedaba ahí parada con esa misma expresión controlada que tuvo durante el tiroteo, repitiendo que había seguido su juicio profesional. Alguien aventó una botella de agua que pegó en la pared detrás de ella y los guardias de seguridad tuvieron que formar un círculo alrededor de ella para sacarla. La detective llamó esa misma noche con una pregunta que hizo que todo mi cuerpo se enfriara, y preguntando si la maestra González alguna vez había mencionado a Jaime Villarreal en clase, ya que él había sido su estudiante hace 3 años. Jaime Villarreal era el nombre que todos conocíamos por susurros y mensajes grupales, pero las noticias aún no lo dirían. Día 7 por la mañana finalmente me obligué a bañarme y cambiarme la ropa que había estado usando por días. Mi papá estaba en la estufa haciendo hot cakes como cualquier otro domingo, pero ambos saltamos cuando sonó el timbre. Solo era el repartidor dejando un paquete, pero ese segundo de pánico se estaba convirtiendo en nuestra nueva normalidad. Esa tarde las noticias finalmente confirmaron lo que todos ya sabían, mostrando la foto del anuario de Jaime de cuando se graduó. Este chavo callado que recordaba vagamente de mi primer año. La presentadora soltó la verdadera bomba, diciendo que Villarreal había presentado una queja formal contra la maestra Patricia González hace 3 años. Por abuso psicológico. Mi mamá agarró su teléfono inmediatamente para llamar a nuestra abogada mientras mi papá buscaba en registros en línea cualquier rastro de la queja de Jaime. Encontramos una transcripción de una junta del Consejo Escolar de 2021 mencionando una queja sellada de estudiante contra personal con fechas que coincidían perfectamente, aunque el nombre de la maestra González no aparecía. Día 8, Carlos pasó por mí y manejamos al estacionamiento vacío del centro comercial donde solo nos sentamos con el motor apagado. Sus manos agarraban el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y finalmente dijo, ella sabía. Tenía que saber que podría ser él, y aún así nos mantuvo a todos expuestos. Beto empezó a mandar mensajes a nuestro chat grupal de clase con información que sus papás habían encontrado 3 otros estudiantes de la generación de Jaime que recordaban que la maestra González la había agarrado contra él. Esta chava, Melissa, dijo que la maestra González había reprobado a Jaime por un tecnicismo que casi le costó su graduación. Y las historias pintaban un patrón claro de perseguir a ciertos estudiantes. Día 9, la detective llegó a nuestra casa con una orden judicial para el expediente de personal de la maestra González apretado en su mano. Le dijo a mi mamá que habían encontrado algo, que Jaime no era la única queja contra la maestra González en su carrera. Había 6 otras, todas selladas y de alguna manera resueltas sin que se tomara ninguna acción. Necesitaba mi declaración detallada sobre las palabras exactas de la maestra González durante el encierro, cada cosa que dijo mientras le suplicábamos que nos dejara escondernos. Me senté en mi mesa de cocina con el formulario de declaración en blanco de la detective frente a mí, mi pluma flotando sobre el papel mientras mi mamá hacía café de fondo. La primera línea pedía una descripción de los eventos y escribí 3 palabras antes de tacharlas. Empecé de nuevo. Taché eso también. ¿Cómo pones en palabras la forma en que la voz de alguien cambia cuando han estado a cargo tanto tiempo que no pueden imaginar estar equivocados? La detective esperó pacientemente mientras intenté 6 formas diferentes de explicar cómo la maestra González se paró ahí bloqueando el apagador mientras escuchábamos esos disparos acercándose. Finalmente solo escribí exactamente lo que dijo e hizo, paso por paso, sin opiniones, solo hechos. Día 10. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias mientras estaba desayunando. El consejo escolar había puesto a la maestra González en licencia administrativa pendiente de investigación, lo cual sonaba bien hasta que leí la declaración del sindicato de maestros debajo llamándolo un juicio apresurado contra una educadora dedicada con 25 años de servicio. La sección de comentarios ya tenía 300 publicaciones, la mitad llamándola heroína por mantener el orden, la mitad pidiendo su arresto. Mi mamá cerró mi laptop y me dijo que dejara de leer, pero ya había visto mi nombre mencionado 14 veces. Esa tarde, el director Foster apareció en nuestra puerta viéndose como si no hubiera dormido en días. Se sentó en nuestro sillón y miró sus manos mientras le decía a mi mamá sobre las quejas a lo largo de los años. Papás diciendo que la maestra González era demasiado rígida, demasiado dura, pero tenía plaza y sus estudiantes sacaban buenos puntajes en exámenes, así que nunca pasó nada. Su voz se quebró cuando mencionó a los 2 chavos que no salieron. Día 11 empezó con mi teléfono explotando a las 6 am porque alguien había filtrado el manifiesto de Jaime a un sitio de noticias antes de que el FBI pudiera bloquearlo. 3 páginas completas sobre la maestra González, cómo lo reprobó en su tesis de último año por una nota al pie faltante, cómo esa calificación lo mantuvo fuera de la universidad de sus sueños, cómo ella se rió cuando pidió una oportunidad de arreglarlo. Los detalles me pusieron la piel de gallina. Fechas y horas y conversaciones que había grabado en secreto.
construyendo su caso de por qué ella merecía lo que venía. Nuestra abogada Rebeca llamó a una junta de emergencia esa noche con las 23 familias del salón de la maestra González amontonadas en un salón de conferencias del Holiday Inn. Se paró al frente con un montón de papeles y soltó la bomba de que el distrito escolar sabía sobre la fijación de Jaime con la maestra González porque su terapeuta había mandado una advertencia 2 meses antes del tiroteo. El cuarto estalló con papás gritando y llorando y exigiendo respuestas mientras Rebeca trataba de explicar sobre leyes de reporte obligatorio y responsabilidad. Día 12. Me desperté con 47 notificaciones de Instagram porque la maestra González había ido a un podcast llamado Verdad en Educación y pasó una hora pintándose como la víctima de la cultura progre y la histeria adolescente. De hecho, usó mi nombre completo. Me llamó estudiante problemática con problemas de asistencia. Torció el funeral de mi abuela en que yo faltaba a clases por diversión. El anfitrión seguía estando de acuerdo con ella, diciendo que los chavos de hoy son débiles, no pueden manejar estructura, necesitan espacios seguros en lugar de educación real. Rebeca presentó un cese y desista en 2 horas, pero el episodio ya se había descargado 12,000 veces. Mi Instagram se llenó de desconocidos llamándome mentirosa, buscadora de atención, actriz de crisis. Alguien encontró el número de trabajo de mi mamá en el hospital y empezó a llamar a la estación de enfermeras preguntando si estaba orgullosa de criar una hija que destruye vidas de maestras. Día 13. Carlos vino con su sleeping bag y se instaló en el piso de mi cuarto porque ninguno de los dos podía soportar estar solo. Nos quedamos ahí en la oscuridad a las 3 a.m., ambos bien despiertos, mirando a la nada. Seguía repasando ese día. ¿Cómo pudo haber jalado la alarma de incendios desde el salón de química? ¿Cómo eso habría evacuado a todos antes de que Jaime siquiera empezara? Los y sí, nos estaban comiendo vivos a ambos. Pero no había nada que decir que lo hiciera mejor. El esposo de la maestra González, que vendía bienes raíces por toda la ciudad, inició un GoFundMe para su defensa legal a la mañana siguiente que llegó a $750 en 6 horas. La descripción llamaba esto una cacería de brujas contra una maestra dedicada. Incluía fotos de ella en graduaciones con ex estudiantes que se volvieron doctores y abogados, cuidadosamente dejando fuera a cualquiera que no encajara en la narrativa. Gente de 3 estados estaba donando y dejando comentarios sobre cómo los liberales están destruyendo la educación. Día 14. La mamá de Beto llamó para decir que se estaban saliendo de la acción legal grupal, su voz temblando mientras explicaba que la empresa de construcción del papá de Beto acababa de perder 3 contratos importantes sin explicación. Seguía diciendo que no podían probar que estaba conectado, pero todos sabían que el cuñado de la maestra González manejaba la firma de desarrollo más grande del pueblo y jugaba golf con la mitad del cabildo. Daniel Hernández de mi grado me encontró en la cafetería esa tarde, su teléfono ya afuera y temblando en su mano mientras se deslizaba en el asiento frente a mí. Había estado escondido en la dirección durante todo, presionado detrás del escritorio de la secretaria donde podía ver el monitor de seguridad, y había grabado todo en su teléfono sin siquiera pensar en ello. El video estaba granoso, pero suficientemente claro para ver a la maestra González caminando por el pasillo 30 segundos después de los primeros disparos, sin correr, sin agacharse, solo caminando como si fuera cualquier otro día entre clases, mientras la puerta del maestro Pérez ya estaba bloqueada y la maestra García tenía a sus chavos escondidos bajo pupitres. Daniel se lo reenvió a la detective Santos ahí mismo frente a mí, sus dedos moviéndose tan rápido que seguían perdiendo los botones. Día 15. Regresé a terapia por primera vez desde la secundaria cuando mis papás se divorciaron. La oficina de la DRA. Patel tenía las mismas plantas falsas y paredes beige y esa máquina de ruido blanco que se suponía era calmante, pero solo me hacía pensar en estática. Le conté sobre la sombra bajo la puerta y cómo todavía escucho a la maestra González diciendo que estamos siendo histéricos mientras gente estaba muriendo por el pasillo. Escribió notas en su libreta amarilla y me pidió que describiera qué sentía en mi cuerpo cuando lo recordaba. El video de Daniel llegó a Twitter antes de la cena ese mismo día. Y para la medianoche, González estaba en tendencia con 40,000 retweets. La gente seguía haciéndolo más lento y haciendo zoom donde se podía ver que checaba su teléfono mientras otros maestros arrastraban chavos a los salones. La marca de tiempo clara como el día mostrando que esto fue después de que empezó el tiroteo. Camionetas de noticias aparecieron en la casa de Daniel y sus papás tuvieron que llevarlo a quedarse con su tía en Monterrey. Día 16. La detective Santos me llamó para ver el video con un especialista del estado que seguía señalando la pantalla con su pluma. Me mostró cómo no había respuesta de sobresalto cuando los disparos sonaron, sin sorpresa en la cara de la maestra González, solo esta decisión calmada de seguir caminando. Estaban construyendo un caso por poner en peligro voluntario, dijo, lo cual podría significar hasta 5 años de prisión. Mi mamá me recogió de la estación y manejó directo a la oficina del distrito donde llenó el papeleo para sacarme para educación en casa. La maestra González caminando calmadamente por el pasillo mientras otros maestros bloqueaban puertas es el tipo de detalle que hace que los abogados se froten las manos y las compañías de seguros alcancen sus chequeras. Tomó 3 semanas de vacaciones que había estado ahorrando por años y me dijo que no le importaban mis solicitudes de universidad. Le importaba que yo estuviera viva y ambas terminamos llorando en la cocina mientras la pasta se desbordaba en la estufa. Día 17.
El abogado de la maestra González dio esta gran conferencia de prensa en las escaleras de la corte con 3 de sus ex estudiantes parados detrás de él en trajes. Uno era senador estatal ahora que seguía hablando sobre juicio apresurado y prometió investigar la investigación, mientras el abogado decía que el video estaba alterado y exigía análisis independiente. Los papás de Carlos no esperaron nada de eso y lo transfirieron al Colegio San José ese mismo día, su mamá explicando que no podían esperar a que el sistema resolviera esto. Me mandaba mensajes constantemente desde su nueva escuela, sintiéndose culpable por irse aunque yo seguía diciéndole que se fuera, que saliera mientras pudiera. Nuestros teléfonos se volvieron salvavidas, ambos despertándonos a las 3 a.m. y mandándonos mensajes solo para asegurarnos de que el otro todavía estaba ahí. Día 18. No pude dormir de nuevo, así que empecé a googlear a la maestra González y encontré este viejo hilo de Reddit de 2019 donde alguien preguntó: ¿quién fue tu peor maestro? 3 diferentes cuentas la mencionaron por nombre, hablando sobre sus juegos mentales y cómo escogía un estudiante cada año para atormentar. El hilo había sido borrado, pero la versión en caché todavía estaba ahí en la Wayback Machine. Así que le tomé pantallazos a todo y se lo mandé a nuestra abogada. Día 19. La junta del consejo escolar se convirtió en caos completo cuando los papás empezaron a gritarse unos a otros por el auditorio. La mitad de ellos querían que arrestaran a la maestra González inmediatamente, y la otra mitad pensaba que la estaban usando de chivo expiatorio, con una mujer gritando que la maestra González salvó a esos chavos manteniendo el orden. El papá de Beto se paró aunque se salieron de la demanda y gritó de vuelta que casi los mata a todos. Y seguridad tuvo que limpiar todo el cuarto mientras la gente seguía empujándose en el estacionamiento. La licenciada Rebeca Hernández, la mamá de Daniel, solicitó una orden de restricción a la mañana siguiente después de que los partidarios de la maestra González empezaron a aparecer en nuestras casas, tomando fotos de nuestras puertas frontales y publicándolas en línea con nuestras direcciones. El juez dijo que sin amenazas directas era solo libertad de expresión, y Rebeca se sentó en la corte llorando mientras el juez explicaba que tomar fotos desde propiedad pública no era ilegal. Esa misma noche no pude dormir y seguía scrolleando por mi teléfono viendo todos los comentarios defendiendo a la maestra González. Alrededor de las 3 a.m., algo dentro de mí simplemente se rompió. Agarré mi laptop y empecé a buscar las grabaciones de audio de ese día que las noticias habían liberado. La línea de tiempo era registro público ahora gracias a la investigación. Sincronicé las palabras exactas de la maestra González con los sonidos de disparos de fondo. Poniendo mi teléfono contra mi lámpara de escritorio, presioné grabar y simplemente empecé a leer de la transcripción. Yo no autoricé ningún simulacro hoy. Bang. Sonó desde las bocinas de mi laptop. Siéntense o todos sacan 0. Bang. Bang. Mis manos temblaban pero seguí a través de cada cosa que dijo mientras chavos estaban muriendo por el pasillo. Cuando lo publiqué en TikTok a las 4:17 de la mañana, no esperaba nada. Para el mediodía tenía 2 millones de vistas y subiendo rápido. Otros chavos de la escuela empezaron a hacer sus propios videos mostrando lo que sus maestros hicieron. La maestra García de español tenía a todos bajo pupitres en 8 segundos. El maestro Pérez tenía toda su clase en el closet de almacenamiento antes del segundo anuncio. El profe Williams literalmente cargó a 2 de primero que se congelaron al cuarto de equipos. Cada maestro excepto la maestra González tenía a sus estudiantes escondidos en 30 segundos. Los hashtags explotaron por cada plataforma. Salvaron estudiantes mostraba héroes, mientras González eligió control mostraba nuestros salones todavía sentados en pupitres mientras resonaban disparos. Esa noche alrededor de las 2 a.m., Carlos apareció en mi casa sin avisar. Su mamá lo había encontrado teniendo un ataque de pánico en su baño y lo llevó. Nos sentamos en mi entrada hasta que salió el sol compartiendo audífonos y escuchando viejas playlists de antes de que todo cambiara. Seguía susurrando lo mismo una y otra vez como una oración. Sobrevivimos. La oficina del fiscal de distrito llamó una conferencia de prensa a la mañana siguiente. 23 cargos de poner en peligro imprudente a un menor. 1 por cada estudiante en nuestra clase. La maestra González se entregó usando un traje azul marino con todas sus medallas de enseñanza prendidas en su saco como con decoraciones. Las cámaras captaron cada segundo mientras subía esas escaleras de la corte con su barbilla en alto y esta pequeña sonrisa en su cara. Su audiencia de fianza pasó esa tarde y el juez la puso en $1,000 de pesos. Sus partidarios tenían un GoFundMe corriendo antes de que siquiera la procesaran. 2 horas y 17 minutos fue todo lo que tomó juntar la cantidad completa. Salió de esa corte todavía sonriendo y se paró justo frente a las cámaras. Mi mamá tuvo que agarrar ambos mis brazos y físicamente arrastrarme de vuelta al coche cuando la maestra González empezó a hablar sobre vindicación y control. Las familias de las víctimas empezaron a reunirse en el centro comunitario los miércoles, pero no me pude obligar a ir. Mi mamá iba en cambio y regresaba con ojos hinchados cada vez. Solo me abrazaba extra fuerte y no decía nada sobre lo que escuchó ahí. Beto me mandó una foto de algo que su mamá encontró mientras limpiaba archivos viejos del consejo de papás de su garage. El ensayo de tercer año de Jaime Villarreal con los comentarios de la maestra González por todos lados en pluma roja.
El ensayo se veía bien para mí, pero sus notas eran brutales sobre pensamiento flojo y esfuerzo decepcionante. Al final, en su perfecta escritura a mano, había escrito una nota sobre discutir su futuro en su curso. La detective Santos me llamó al día siguiente diciendo que habían encontrado 6 quejas más contra la maestra González remontándose 15 años. Todas de estudiantes hombres y todas mencionando algo que los papás llamaban manipulación psicológica. Cada queja fue retirada después de juntas a puerta cerrada con la administración. La detective sonaba cansada cuando me dijo que esto no era inusual en casos como este. El director Foster renunció en una conferencia de prensa de emergencia que nadie esperaba. Se paró en ese podio y de hecho admitió que nos falló. Dijo que la maestra González debería haber sido removida hace años, pero él eligió el camino fácil en cambio. Los reporteros parecían impactados de que alguien estuviera de hecho tomando responsabilidad por una vez. 2 días después, el abogado de la maestra González presentó una contrademanda contra el distrito escolar por $100 millones de pesos. Alegaban que el distrito la estaba usando de chivo expiatorio por sus propias fallas de seguridad. Mi teléfono vibró con la alerta de noticias mientras estaba en la sala de espera de mi terapeuta, y de hecho me reí en voz alta de la audacia. Al día siguiente, Rebeca llamó una junta en el centro comunitario y las 23 familias aparecieron. Se paró al frente con montones de papeles y empezó a repartirlos mientras explicaba que ya no solo nos estábamos defendiendo. Estábamos presentando quejas criminales con el Consejo Estatal y lanzando una demanda federal de derechos civiles. Los papás estaban firmando papeles e intercambiando números de teléfono mientras la asistente de Rebeca tomaba notas en su laptop. Esa noche no pude dormir, así que empecé a escribir todo en este viejo cuaderno que encontré en el cajón de mi escritorio. Cada palabra que la maestra González dijo durante esos 47 minutos fue a la página, la forma en que bloqueó el apagador, cómo nos amenazó con ceros y expulsión mientras los disparos se acercaban. Ladrá. Patel dijo que escribir ayuda a procesar trauma, pero se sentía más como construir un caso. 3 días después, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones sobre este nuevo sitio web. Un grupo de ex estudiantes de la maestra González había creado algo llamado Sobrevivientes del Salón 203. Hice clic en el link y vi testimonio tras testimonio entrando. 37 historias en los primeros días. Chavos de hace 10 años describiendo las mismas tácticas. Humillación pública cuando la cuestionabas. Calificaciones misteriosamente bajando si desafiabas su autoridad. Juegos mentales que te hacían dudar de ti mismo. El patrón estaba ahí mismo para que todos lo vieran. Un reportero local contactó a través de mi mamá preguntando si haría una entrevista. Mis manos temblaban cuando la cámara empezó a grabar, pero mantuve mi voz firme y les dije exactamente lo que pasó. Cómo nos miró mientras disparos resonaban en el pasillo y eligió su autoridad sobre nuestras vidas. El segmento salió al aire esa tarde y mi teléfono no dejó de vibrar por horas. Beto sorprendió a todos al día siguiente publicando su propia historia en Instagram a pesar de que sus papás le rogaban que no lo hiciera. Escribió sobre casi quedarse sentado porque tenía más miedo del castigo de la maestra González que de morir. Dijo que yo le salvé la vida al desafiarla. En 3 horas, su publicación tenía 10,000 compartidos y subiendo. El agente del FBI llamó a mis papás esa tarde con nueva información que habían descubierto. Jaime le había mandado mensaje a un amigo la noche antes del tiroteo sobre la maestra González destruyéndolo frente a todos. El amigo había borrado los mensajes por culpa, pero investigadores los recuperaron de los servidores de la compañía telefónica. Los mensajes eran explícitos sobre los planes de Jaime y su odio específico por la maestra González. 2 días después, salió la noticia de que el esposo de la maestra González había solicitado divorcio y se mudó en medio de la noche. Documentos de la corte mostraban que lo había estado planeando por meses, pero el tiroteo adelantó su línea de tiempo. Hasta su propio esposo estaba abandonando el barco. Tuve que volver a la escuela a recoger mis cosas ya que el semestre estaba terminando. El salón 203 todavía estaba sellado con cinta de escena del crimen a través de la puerta. El pasillo se sentía mal y olía a limpiador industrial tratando de cubrir algo más. Agarré mis cosas de mi locker tan rápido como pude mientras Carlos esperaba en el estacionamiento con el coche encendido. La fiscalía trajo a esta experta llamada Dra, Catalina Molina, que se especializaba en respuesta a crisis. Pasó 3 días revisando todo, y su conclusión fue brutal. La maestra González violó cada protocolo establecido y mostró negligencia grave que directamente puso en peligro sus vidas. Su reporte fue de 50 páginas de lenguaje profesional, básicamente diciendo que la maestra González eligió control sobre niños. Luego los partidarios de la maestra González decidieron organizar una manifestación en la corte, lo cual se convirtió en un desastre. Papás de los 2 estudiantes que murieron aparecieron como contramanifestantes. Cuando alguien gritó que González no hizo nada malo, una de las madres simplemente colapsó, sollozando en las escaleras de la corte. La foto se volvió viral en minutos, mostrando nuestro pueblo completamente dividido. Camionetas de noticias de 3 estados empezaron a aparecer. La mamá de Carlos organizó una junta de grupo de apoyo en el centro comunitario ese fin de semana, donde 23 de nosotros, los sobrevivientes, nos reunimos en un círculo de sillas plegables. La chava de la clase del maestro Pérez seguía enrollando su cabello alrededor de su dedo mientras hablaba sobre cómo su maestro inmediatamente volteó pupitres para hacer una barrera. Otro chavo del ala de ciencias describió a su maestro jalándolos al cuarto de almacenamiento químico y bloqueando la puerta con un archivero. Todos tenían la misma historia excepto nosotros. Sus maestros los protegieron.
La nuestra trató de matarnos. Una chava solo me miró y dijo, no deberíamos haber tenido que salvarnos a nosotros mismos. Y todos asintieron. El Consejo Estatal de Educación finalmente lanzó su investigación en el día 35 después de que la presión mediática se puso demasiado intensa. Rebeca me llamó esa tarde para decir que estaban requiriendo 10 años de registros del distrito escolar. Dijo que los investigadores encontraron 17 quejas formales contra la maestra González que nunca fueron documentadas apropiadamente. Cargos criminales contra los administradores que la encubrieron ahora estaban sobre la mesa. Mi mamá arregló cena con la familia de Carlos esa noche, donde todos nos sentamos alrededor de su mesa del comedor empujando comida por nuestros platos. El papá de Carlos seguía tratando de hablar sobre sus planes universitarios para el próximo año, pero las palabras solo colgaban ahí. Su mamá mencionó ideas de vacaciones de verano, pero se detuvo a media oración cuando un coche hizo una explosión afuera y todos saltamos. Todos estábamos pretendiendo que no éramos diferentes ahora, que los sonidos fuertes no nos hacían congelarnos, que las sombras no hacían que nuestros corazones corrieran. En el día 40 me encontré en el edificio del Congreso Estatal con un micrófono frente a mí y 300 personas en la audiencia. El comité legislativo se sentó detrás de su larga mesa tomando notas mientras leía de mi declaración preparada. Les dije que la maestra González convirtió en arma su autoridad mientras un arma estaba en nuestra escuela. Dije que eligió su ego sobre nuestras vidas. Pregunté cuántas quejas se necesitan antes de que alguien actúe. Los representantes solo me miraron cuando terminé. 2 días después, un conserje llamado Francisco contactó a nuestra abogada con algo enorme. Tenía video de seguridad de hace 3 años que nadie sabía que existía porque era de un sistema de cámaras viejas que olvidaron desconectar. El video mostraba a Jaime saliendo del salón de la maestra González con lágrimas corriendo por su cara antes de golpear una pared tan fuerte que sus nudillos sangraron. La marca de tiempo coincidía exactamente con el día que Jaime presentó su queja contra ella. La investigación original nunca incluyó este video porque nadie pensó en checar el sistema viejo. La familia de Beto nos llamó en el día 42 para decir que se estaban volviendo a unir a la demanda. La empresa del papá de Beto misteriosamente recuperó todos esos contratos el mismo día que el FBI empezó a investigar al cuñado de la maestra González por intimidación de testigos. Su papá dijo que algunas cosas son más importantes que el dinero, pero todos sabíamos la verdad. El cuñado retrocedió cuando agentes federales aparecieron en su oficina. El gran jurado se reunió la siguiente semana y actualizó los cargos de la maestra González a intento de asesinato por indiferencia depravada. Su abogado fue a las noticias llamándolo extralimitación fiscal, pero el fiscal dio una conferencia de prensa explicando que mantener niños expuestos durante una situación de tiroteo activo mostraba extremo desprecio por la vida humana. Los expertos legales en TV dijeron que este cargo usualmente solo aplica a muertes por conducir borracho, pero este caso podría sentar un nuevo precedente. Carlos recibió su carta de admisión anticipada a la Universidad Estatal en el día 45, pero los llamó esa tarde para diferir por un año sabático. Vino esa noche y nos sentamos en mi portal mientras explicaba que no podía dejarme para enfrentar el juicio sola. Ambos sabíamos que lo que teníamos ya no era cosas normales de adolescentes. Estábamos conectados por algo más oscuro ahora, algo que iba más allá del amor hacia supervivencia compartida. El día 47 fue mi primer buen día desde el tiroteo. Pasé 6 horas completas sin pensar en ello mientras ayudaba a mi mamá a reorganizar la cochera. Luego la culpa me golpeó como un camión. ¿Cómo podía olvidar aunque fuera por un minuto cuando 2 chavos estaban muertos? Ladra. Patel dijo que sanar no es lineal durante nuestra sesión, pero se sentía como traición. Se sentía como si estuviera abandonando a los chavos que no salieron. El Consejo Estatal tuvo su audiencia en el día 50 para revocar la licencia de enseñanza de la maestra González. Apareció en un traje negro alegando que esto era un linchamiento de una educadora dedicada. Cuando mostraron testimonios de 37 ex estudiantes describiendo su comportamiento, los llamó niños débiles que no podían manejar altos estándares. Varios miembros del consejo visiblemente se alejaron de sus micrófonos. La mujer dirigiendo la audiencia tuvo que pedir orden 2 veces cuando la maestra González empezó a gritar sobre cultura de cancelación. Votaron unánimemente revocar su licencia permanentemente y refirieron el caso al fiscal general para cargos adicionales relacionados con poner en peligro a niños abarcando toda su carrera. Las siguientes semanas pasaron en una borrosidad de juntas legales y sesiones de terapia hasta que la detective Santos me llamó en el día 52 con noticias que hicieron que mis manos temblaran tan mal que dejé caer mi teléfono. Había estado cavando por archivos de personal viejos en la oficina del distrito cuando encontró una carpeta sellada de 2009 sobre la transferencia de la maestra González de la preparatoria Juárez. Una estudiante ahí había intentado suicidarse y dejó una nota de 3 páginas nombrando a la maestra González específicamente por la humillación diaria y juegos mentales que la empujaron a ese punto. La escuela transfirió calladamente a la maestra González a nuestro distrito en lugar de investigar porque la esposa del superintendente era prima de la maestra González. En horas de que la detective Santos filtrara esto a un amigo reportero, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones de un grupo de Facebook llamado Sobrevivientes de Patricia González que ya tenía 200 miembros. Ex estudiantes de 3 escuelas diferentes estaban compartiendo historias remontándose 25 años sobre sus tácticas, la vergüenza pública,
la forma en que daba instrucciones contradictorias, luego castigaba a chavos por estar confundidos, cómo manipulaba a estudiantes sobre cosas que había dicho minutos antes. Una chava de 1998 escribió que la maestra González le dijo que era demasiado tonta para la universidad frente a toda la clase y luego lo negó cuando sus papás se quejaron. Otro chavo de 2003 dijo que la maestra González lo hizo pararse frente a la clase mientras listaba todo lo malo con su ensayo, incluyendo burlarse de su tartamudeo. El patrón siempre era el mismo, siempre protegido por administradores que encontraban más fácil transferirla que lidiar con quejas. 2 días después, mi mamá me llevó a conocer a los López y los Martínez, cuyos hijos Miguel y Sofía murieron en el tiroteo porque se quedaron en sus pupitres siguiendo las órdenes de la maestra González. La señora López agarró mi mano mientras lágrimas rodaban por su cara y dijo que no culpaba a ninguno de nosotros los sobrevivientes. La voz del señor Martínez se quebró cuando me dijo que luchamos para salvarnos mientras sus hijos nunca tuvieron la oportunidad porque siguieron las reglas. Nos sentamos en su sala llorando juntos por 1 hora viendo fotos de Miguel y Sofía en el baile de graduación solo 3 semanas antes de que murieran. Rebeca llamó esa tarde con actualizaciones sobre la estrategia de la fiscalía, y lo que me dijo me hizo correr al baño a vomitar. Tenían evidencia de que la maestra González sabía que Jaime probablemente la estaba apuntando basado en incidentes previos donde él la había confrontado después de clase, pero deliberadamente nos mantuvo expuestos como una forma de tortura psicológica. Los fiscales iban a argumentar que nos usó como escudos humanos para su ego, que prefirió arriesgar nuestras vidas que admitir que estaba equivocada sobre el encierro. La verdad era más horrible de lo que cualquiera de nosotros imaginó, que nos vio como utilería en su juego de poder incluso con un tirador en el edificio. Para el día 56, los abogados del distrito escolar estaban en modo de pánico total y ofrecieron un acuerdo de $600 millones dividido entre todas las familias, no admitiendo culpa pero reconociendo fallas de supervisión. Algunas familias lo tomaron inmediatamente porque no podían pagar años de batallas legales, pero mis papás y 12 otras familias se mantuvieron firmes por justicia criminal, no solo dinero. Carlos pasó por mí 2 días después para visitar el memorial que había crecido afuera de la escuela. Cientos de flores y osos de peluche y fotos cubriendo los escalones frontales. Alguien había dejado una copia del manual estudiantil con los procedimientos de encierro resaltados en amarillo. Una nota adjunta que decía: estas reglas salvan vidas cuando los maestros las siguen. Nos paramos ahí agarrados de la mano, leyendo todos los mensajes que la gente había dejado cuando Carlos vio algo que hizo que apretara mis dedos tan fuerte que dolió. Entre 2 ramos estaba una copia impresa del manifiesto de Jaime al que los equipos de defensa acababan de tener acceso. 5 páginas detallando los métodos de enseñanza de la maestra González como un manual de tortura psicológica. Documentó la humillación pública, las instrucciones deliberadamente confusas seguidas de castigo por no escuchar. La manipulación sobre cosas que había dicho o hecho. Ejemplo tras ejemplo con fechas y testigos. El FBI había verificado cada incidente que describió a través de entrevistas con ex estudiantes. Esa misma semana, la ex asistente de enseñanza de la maestra González de 2015 finalmente rompió su silencio en una entrevista con las noticias locales. Había renunciado después de un semestre porque no podía ver lo que la maestra González les hacía a los estudiantes más. Hasta había reportado al director Foster. Pero no se hizo nada porque la maestra González tenía plaza y el sindicato pelearía cualquier acción disciplinaria. Otro administrador que eligió el camino fácil sobre proteger chavos. Otro adulto que pudo haber detenido esto hace años. La deposición de Beto pasó en el día 62 y sus papás me mandaron la transcripción después porque estaban tan orgullosos de qué tan fuerte fue. Su voz aparentemente nunca tembló cuando dijo: la maestra González nos enseñó que la autoridad era más importante que la seguridad. Pero ese día le enseñé a todos que la supervivencia es lo único que importa. El fiscal preguntó si me culpaba por desafiar a la maestra González. Y Beto dijo: ella fue la única adulta en ese cuarto que actuó como una. Una chava de 17 años mostró más liderazgo que una mujer con 25 años de experiencia enseñando. El FBI apareció en la casa del cuñado de la maestra González a la mañana siguiente con una orden por intimidación de testigos y obstrucción de justicia, después de que lo atraparon en una escucha amenazando a los socios de negocios del papá de Beto si Beto no cambiaba su testimonio. Toda su red de apoyo se estaba desmoronando mientras la gente se daba cuenta de las longitudes a las que había ido para protegerse. Contratando investigadores privados para cavar tierra en las familias de estudiantes, haciendo que su cuñado presionara a cualquiera que pudiera testificar contra ella. 2 semanas después me senté en nuestra mesa de cocina con Rebeca y el fiscal extendiendo páginas de notas para mi declaración de impacto de víctima. Empujó una libreta legal hacia mí y me dijo que no me contuviera porque el jurado necesitaba entender todo lo que la maestra González hizo ese día. Carlos se sentó junto a mí, su mano en mi rodilla bajo la mesa mientras escribía sobre cómo nos mantuvo en nuestros pupitres mientras un tirador caminaba por los pasillos. Escribí hasta que me dio calambre en la mano. Luego escribí en mi laptop. Luego escribí más. Las palabras salieron enojadas al principio, luego tristes, luego solo cansadas. Rebeca leyó mi borrador y asintió diciéndome que esto ayudaría al jurado a ver la verdad. 2 días después, el secretario de la corte llamó para decir que el juicio estaba programado para 3 meses. 3 meses completos de espera. Intenté volver a cosas normales como preparación para el examen de admisión y solicitudes universitarias.
Pero ¿cómo escribes sobre tus metas futuras cuando casi no tuviste un futuro? El ensayo de solicitud común preguntaba sobre un desafío que había superado y solo miré la página en blanco por horas. Luego en el día 70 mi teléfono explotó con mensajes de Beto. La maestra González había mandado un correo a sus papás diciendo que su hijo estaba confundido sobre lo que pasó y sugiriendo que lo llevaran a terapia para ayudarlo a recordar correctamente. El fiscal la arrestó en 2 horas. Bandas de noticias aparecieron en su casa y la atraparon siendo sacada en esposas mientras gritaba sobre ser perseguida por mantener orden. El juez llamó una audiencia de emergencia a la mañana siguiente. Me senté en la galería viendo mientras el fiscal mostraba el correo y explicaba cómo la maestra González había violado sus condiciones de fianza al contactar testigos. El juez ni siquiera dejó que su abogado terminara su argumento antes de revocar su fianza. Oficiales de la corte se movieron hacia ella y se paró rápido tirando su vaso de agua. Por primera vez desde que todo esto empezó, vi miedo real en sus ojos mientras la esposaban. Me miró directamente mientras la llevaban pasando la galería y pude ver que le cayó el 20 de que ya no estaba en control. 2 noches después, mi mamá me encontró en la mesa de la cocina a las 3 rodeada de borradores de ensayos universitarios. Mi ensayo de solicitud común era sobre el día que elegí sobrevivir a pesar de las órdenes de mi maestra. Mi mamá leyó sobre mi hombro y dijo que no tenía que escribir sobre esto si era demasiado difícil. Le dije que sí tenía que hacerlo porque esto era quien yo era ahora. Ambas sabíamos que nunca sería la persona que era antes de ese día. El juicio empezó 3 meses después en una fría mañana de lunes. La declaración de apertura del fiscal incluyó reproducir el audio de mi teléfono que había estado grabando para un proyecto de clase. Podías escuchar los disparos acercándose, estudiantes llorando, y la voz de la maestra González clara como el día diciendo que estábamos siendo histéricos y fabricando miedo. Varios jurados se pusieron las manos sobre sus bocas. La maestra González se sentó en la mesa de defensa en un traje gris, todavía actuando como si fuera la víctima. Al día siguiente testificó por 4 horas seguidas. El fiscal me llevó por cada segundo de esos 47 minutos, haciendo que describiera dónde todos estaban sentados. ¿Qué dijo la maestra González? ¿Cómo bloqueó el apagador? Su abogado trató de hacerme ver como una chava rebelde que simplemente no le gustaba la autoridad, pero me mantuve calmada y solo seguí repitiendo los hechos. Cuando preguntó por qué desafié una orden directa de una maestra, miré al jurado y dije, elegí vivir mientras ella eligió su ego. Nadie dijo nada por como 10 segundos. En el día 3, Carlos tomó el estrado y habló sobre recibir mis mensajes, sobre esconderse en ese closet de materiales sabiendo que yo estaba en peligro. Su voz se quebró cuando describió el momento en que pensó que estaba muerta porque dejé de responder. El abogado de la maestra González objetó, llamándolo manipulación emocional. Pero el juez dijo que el jurado necesitaba entender el trauma que causó manteniendo estudiantes expuestos. Carlos tuvo que tomar 3 recesos para componerse. El día 4 cambió todo. La fiscalía había mejorado el audio del video de seguridad usando tecnología del FBI y podías escuchar cosas que no pudimos distinguir antes. En la marca de tiempo 9:47 de la mañana, justo después de los primeros disparos, la voz de la maestra González salió cristalina diciendo, si esto es real, se merecen lo que les pase por no respetarme. Un jurado de hecho jadeó en voz alta. Hasta su propio abogado se veía impactado porque esto no estaba en ninguno de los materiales de descubrimiento. El juez tuvo que llamar un receso cuando papás en la galería empezaron a gritar. Día 5, la maestra González decidió testificar contra el consejo de su abogado. Se sentó en la caja de testigos insistiendo que mantuvo orden perfecto, que nunca estuvimos en peligro real, que estaba siendo perseguida por tener estándares. Dijo que nos estaba protegiendo del pánico y que correr habría sido más peligroso. El fiscal la dejó hablar por 20 minutos, luego hizo una pregunta que hizo que toda la corte se quedara en silencio. ¿Reconoció la voz de Jaime Villarreal cuando estaba en el pasillo afuera de su salón? La maestra González se congeló completamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Después de tal vez 15 segundos, susurró sí. La corte explotó con gente gritando y llorando y el juez tuvo que golpear su mazo una y otra vez para tomar control. El fiscal se paró lentamente después de que las cosas se calmaron de nuevo y caminó directo a la cara de la maestra González. Hizo la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie quería escuchar en voz alta. ¿Sabía la maestra González que era Jaime Villarreal en ese pasillo? ¿El mismo Jaime Villarreal que presentó 3 quejas contra ella el año pasado? Las manos de la maestra González empezaron a temblar y su cara fue de rojo a blanco a gris en como 5 segundos. Toda la corte contuvo la respiración esperando su respuesta. Finalmente se quebró y empezó a gritar sobre cómo Jaime necesitaba aprender respeto justo como todos nosotros. Los miembros del jurado se miraron entre sí con sus bocas abiertas y una señora en la fila de atrás empezó a llorar. 3 semanas después todos regresamos para el día del veredicto y podía sentir la tensión como electricidad en el aire. El jurado tomó 6 horas para decidir, pero cuando regresaron la encontraron culpable de todo. 23 cargos de poner chavos en peligro más algo llamado indiferencia depravada que sonaba aún peor. La maestra González se cayó en su silla cuando lo leyeron y por primera vez se veía asustada en lugar de enojada. El juez dijo que podía recibir hasta 25 años y las familias de los 3 chavos que murieron empezaron a sollozar. 2 semanas después de eso tuve que leer mi declaración de impacto de víctima en la sentencia. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener el papel, pero me obligué a mirarla mientras hablaba.
Le dije que me enseñó que estar a cargo sin ser inteligente al respecto era peligroso, que tratar de controlar gente sin importarte ellos era solo ser mala. Dije que cargaría esos 47 minutos conmigo para siempre, pero ella tendría que cargar lo que eligió hacer. El juez le dio 18 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Cuando los guardias le pusieron las esposas, se volteó hacia todos nosotros y dijo que solo estaba manteniendo estándares. Ni siquiera entonces lo entendió y eso fue tal vez lo peor de todo. Un mes después, Carlos y yo nos sentamos en su coche viendo trabajadores poner nuevos detectores de metal y cámaras en la escuela. Éramos diferentes ahora, apegados por lo que pasó, pero también simplemente diferentes por dentro. Carlos tomó mi mano y dijo sobrevivimos, y esta vez no era una pregunta. Beto fue a la junta del consejo escolar esa primavera y dio este increíble discurso sobre arreglar cómo manejan las quejas de maestros. Su voz era fuerte y clara, nada como el chavo asustado que casi se queda en su lugar ese día. Dijo que ningún estudiante debería tener que escoger entre sus calificaciones y mantenerse vivo. Empecé en la universidad estatal ese otoño estudiando política educativa porque alguien necesita arreglar estas cosas. Mi compañera de cuarto no sabía sobre lo que pasó y por una semana solo fui Brianna en lugar de la chava del tiroteo. Se sintió bien, pero también raro guardar esa cosa enorme dentro de mí. Reabrieron el Salón 203 como un salón memorial en noviembre y me pidieron que hablara en la ceremonia. Pararme donde la maestra González solía pararse se sintió tan extraño, pero les dije a todos que proteger chavos no es solo sobre cerraduras y simulacros. Es sobre escuchar cuando dicen que algo está mal. Mi mamá me llevó a casa para las vacaciones de invierno y pasamos la escuela donde chavos estaban jugando básquetbol como si nada hubiera pasado ahí. Le dije que se veían tan jóvenes y ella dijo que todos lo éramos en ese entonces. Ambas sabíamos que nunca volvería a ser tan joven porque la inocencia fue otra cosa que murió ese día. Carlos y yo nos vimos en nuestra vieja cafetería cuando ambos estábamos en casa de la universidad para las fiestas. Todavía checábamos dónde estaban las salidas y saltábamos cuando alguien tiraba una charola, pero estábamos aprendiendo a vivir con ello. Carlos agarró mi mano y dijo que estábamos escribiendo nuevos capítulos ahora, lo cual sonaba cursi pero también verdadero. Las cicatrices siempre estarían ahí, pero éramos más que lo que pasó en el Salón 203. Éramos los chavos que nos negamos a quedarnos en nuestros lugares cuando levantarnos significaba mantenernos vivos. Gracias por dejarme platicar todo esto contigo hoy. Ha sido todo un viaje haciendo preguntas juntos. Cuídate, dale like al video. Ayuda más de lo que crees.